Esto es Entrevistas en Redes, una serie de microprogramas donde profesionales de distintos rubros te van a contar cómo fue el camino recorrido para ser quienes son. Un programa donde todos hablan. Muy buenas tardes a todos. Esto es Entrevistas en Redes y hoy tenemos el placer de estar acompañados ni más ni menos que por Lisandro. Él es relacionista público y oficial de la Armada Argentina. Lisandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a tu producción y a todos los que en este momento están conectados. Buenas tardes. Lisandro, contanos un poquito por qué elegiste las relaciones públicas. Mirá, elegí relaciones públicas porque siempre noté que tenía un compromiso con la comunicación desde el punto de vista de la generación de relaciones, ¿viste? Del fortalecimiento de vínculos y demás. Después de dejar una carrera que fue medicina, una carrera familiar, una carrera histórica dentro de la familia, empecé a buscar por dónde llevar mi carrera, trayendo un poquito la cuestión está relacionada con la comunicación, las relaciones públicas, y así fue como me acerqué a conceptos, teorías, contenidos de una disciplina que hoy es una pasión. Así fue como arranqué en relaciones públicas allá en el 92, 93, ya hace tanto tiempo en la Universidad Kennedy. Hermosos recuerdos, ¿eh? Y estabas estudiando medicina, ¿es verdad? Sí. Yo empecé a estudiar medicina. Yo en realidad soy bahiense, yo nací en Bahía Blanca, hice todo mi primario, secundario en el Colegio Don Bosco de Bahía Blanca, terminé mi quinto año y bueno, vine a Buenos Aires. Yo vivo en Buenos Aires en este momento. Llegué a Buenos Aires a estudiar medicina, una carrera casi de mandato familiar. Mi papá, mi tío, mi abuelo relacionado toda su vida a laboratorio de medicamentos. Entonces, bueno, era como yo el nieto más grande, era una seguridad que mi carrera iba a ser medicina. Así es como llego a Buenos Aires en el 92 a estudiar medicina. Hice el CBC, terminé, empecé primer año, terminé, y en el verano de ese interlapso entre primer año y segundo año es cuando me cambio de carrera. Revolución familiar, imagínate. Pero bueno, así fue, y ahí es cuando me vuelco a la información relacionada con la carrera que en definitiva yo quería hacer, relaciones públicas. Época que Daniel Sedison, hoy un amigo, lanzaba el libro Comunicación Estratégica. Y yo siempre le digo a Daniel que parte de su éxito depende de la gestión de prensa que le hice en aquel momento. Una chanza, una broma que tenemos con Daniel, que somos amigos. Y después, bueno, ya después de la editorial Mati, ya habiendo pasado por el Sheraton, las cosas se facilitaron respecto a distintos lugares donde llevé adelante actividades profesionales. Nunca estuve en una agencia de las más importantes de relaciones públicas dentro de la Argentina, porque siempre me dediqué a hacer relaciones públicas de manera por ahí de asistencia en la compañía. Y después, ya un poco más en el tiempo, es cuando lanzó Norte PR. En aquel momento era Norte PR Comunicación e Imagen, hoy es Norte PR Buffet de Comunicación. Me gustó hacer esa cosita entre si Buffet es o no una denominación propia de una agencia de relaciones públicas. Me gusta trabajar con eso, me gusta jugar con eso, pinchar un poquito a los colegas, así que es la denominación que tiene la agencia hoy. Hasta que llegó, bueno, el concurso público para ingresar en la Armada Argentina, eso fue en el 2003. Así que eso fue un poco mi trayectoria o mi tiempo, digamos, en el ámbito de las relaciones públicas previo al ingreso a la Armada. Antes de eso tuve también desde la agencia la posibilidad de trabajar en forma de agente de prensa de Rodolfo Insaurralde. Eso, para quienes no lo conocen, Rodolfo es uno de los más importantes pintores hiperrealistas argentinos. Él hace óleo en tela, es un grande, aparte es una excelente persona, es un enorme artista plástico. Esa fue una labor que desarrollé desde la agencia.
nosotros trabajamos muchos años con Rodolfo en la asesoría de prensa, tuvimos algunas notas muy, muy difundidas, muy interesantes. Hoy tenemos una hermosísima amistad, estamos en contacto todo el tiempo. Esta foto que estamos viendo es uno de los eventos de fin de año que acostumbrábamos nosotros a hacer en su casa. Él hasta hace poco vivió en un petit hotel, en un lugar lindísimo, Junín y Perón, Junín 211 de acá de la ciudad de Buenos Aires, se mudó hace muy poquito. Y nosotros todos los años finalizábamos el año con amigos, con contactos del estudio, con un evento para todos. Esa es una fotografía que estamos viendo de uno de esos eventos. Verdaderamente hermosos recuerdos, sí. Sí, maravillosa imagen. Y vos sabés que justo tenemos gente que está saludando desde el otro lado, gente que se está conectando a través del YouTube, porque estamos en vivo a través de ahí. Y una de ellas que te saluda es Alicia Sánchez. Uy, Alicia, sí, un beso grande. Sí, sí, gran amiga española, gran amiga por el momento, gran amiga remota, virtual. Pero sí, sí, siempre muy conceptuosa. Alicia, un beso enorme. Sabés que también estamos saliendo por Facebook y desde ahí Diego Cosoli también te manda un saludo, está atento siempre a nuestras entrevistas. Así que como verás, la gente va desde el otro lado y le agradecemos a todos. Y bueno, qué interesante esto que nos contás. Y yo creo que lo que vieron en vos cuando te presentaste en el Sheraton no es la caradurez sino es la sorpresa de que alguien vaya por lo que le apasiona. O sea, no todo el mundo corre riesgos. Y a veces es ese correr el riesgo lo que hace marcar una diferencia. Sí, 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 realmente, sí. Yo lo de la caradurez lo digo también, bueno, es un chiste, aunque en cierta forma lo siento un poquito de esa manera. Pero sí es una realidad que tuve una oportunidad enorme que me dio la vida, que fue trabajar al lado de Roberto Tálora, ¿no? Roberto Tálora es un grande total, es una persona que hasta el día de hoy se dedica a una labor hoy está en Centroamérica, no recuerdo en qué país está, pero incluso creo que tiene a su cargo es gerente de un hotel, de una cadena importantísima. No, no quiero decirte cuál porque no recuerdo, pero es una de las más renombradas a nivel mundial. Eso es lo que yo destaco, la posibilidad que me dio Roberto de conocer absolutamente todo. Roberto fue la primera persona que me hizo una evaluación de desempeño. Yo cuando llegué a mi postulación siguiente, cuando me voy del Sheraton y me postulo para un puesto importante dentro de la editorial, después con el tiempo, ¿no? Recuerdo que en aquel Sí. momento la gerente de Relaciones Públicas era Andrea Bonilauri, una divina total, también una relacionista pública con una trayectoria muy, muy importante. Bueno, con ella trabajé junto en relaciones públicas en la editorial. Y claro, con el tiempo Andrea me dijo, mira, cuando viniste con la evaluación de desempeño del Sheraton, poco había que pensar también. Y sí, claro, es así, ¿no? Verdaderamente yo estoy absolutamente agradecido a Roberto Talora siempre. Afortunadamente tenemos contacto a través de correo electrónico y se lo he podido decir. Por eso también lo traigo a este momento y lo hago público, porque es verdad, es una admiración que tengo. Tal es admiración que tengo con Andrea Bonilauri, ¿no? Que es quien me abrió las puertas de la editorial Maki, me permitió también conocer y asumir un montón de responsabilidades que hacen a la capacitación, ¿no? O sea, por más yo era muy joven en aquel momento, eran otras épocas, el acceso a la información era totalmente distinto, entonces no es como hoy por ahí que tenemos posibilidad de testear un poquito en redes y vemos, no sé, qué piensa, qué es lo que hace. Hoy tenemos un acceso mucho más directo a ese tipo de información. En aquel momento no, en aquel momento era algo que uno formaba parte de un equipo y en esa parte del equipo había una confianza que se depositaba y era tan importante como ahora, pero con menos información para Sí, evaluarlo. Así que verdaderamente sí, soy ahora un agradecido de gente que se me cruzó por el camino y la verdad que gracias eternas. sí, ahora es todo tenemos un poco todo más a la mano, más esto de las redes y también de la tecnología y los avances nos han permitido tener accesos muchos más rápidos, incluso de conexiones o de la gente.
nosotros estamos todo el tiempo conectándonos con gente de otros países también, hablando en eventos, y bueno, eso es lo que nos ha permitido, más allá de la situación en la que estamos viviendo, pero bueno, hemos sabido utilizar, nos ha dado esa herramienta de la tecnología, nos ha permitido abrir otras puertas que quizás en otras circunstancias ni hemos encarado por ese lado. Seguro, seguro. Tené en cuenta el tiempo que hoy se usa de otra manera, no es que nosotros perdíamos tiempo, sino que usábamos el tiempo de otra forma. Cuando, ayer por ejemplo, tuvimos, con uno de los clientes de la agencia, tuvimos un evento de fin de año, un evento lindísimo, que lo hicimos en estudio, y desde el estudio transmitido vía streaming a un Zoom que tenía el estudio con sus clientes. Uno de los presentadores, un chico divino, 22 años, que lo contratamos puntualmente para esto, y cuando terminamos el evento justamente estábamos hablando porque en estos días tiene que rendir un examen final, ¿no? Entonces yo le decía, el tiempo que nosotros usábamos cuando teníamos que ir directamente a la biblioteca a buscar los libros y ponernos a hacer los resúmenes, y por ahí había libros que te podías llevar a tu casa, ¿viste? Pero bueno, el estudio por ahí era más de biblioteca y más de libros y lectura, y hoy te metes en Google, tenés una fuente de confianza y prácticamente tenés todo, entre comillas, resuelto, digamos. Sí. No lo tenés resuelto, ¿no? Porque hay toda una voluntad y hay todo un esfuerzo enorme que tiene que ver con la preparación formal y una preparación responsable sobre la base de los contenidos a los que uno accede. Pero digo, hay un montón de tiempos que se usan de otra manera. Entonces, sí, claro, es algo que la cosa cambió absolutamente. El acceso a la información es mucho más directo, sí. Sí, y otra cosa, lo que pasa es que también ahora lo otro que tenemos en contra, quizás en esa información avasallante, es que tenemos demasiado contenido y uno tiene que ser más selectivo. Claro. Lee mucho más. Antes vos ibas a un libro específico que sabías que ese contenido era exacto que necesitabas. Ahora es como que tenés que profundizar en tanto material dando vueltas en las redes. Sí, es una realidad que hablamos siempre con nuestros alumnos y la gente que se acerca a nuestras capacitaciones. Pero también es una realidad que hoy el acceso también a los profesores, el acceso a aquellas personas que están frente a un grupo en esta labor de enseñanza-aprendizaje es mucho más directa. Yo tengo alumnos con quienes estoy conectado en WhatsApp, o tengo justamente una pregunta que me hizo una alumna que tengo para responderla en el Messenger de Facebook, relacionada con un trabajo práctico que tienen que entregar. También es una realidad que hoy esta posibilidad, esta cercanía que tenemos a través del uso de la tecnología y teniendo en cuenta todas las redes a las que tenemos acceso, nos permiten también poder evaluar en conjunto, es decir, nosotros como estudiantes, pero también en una acción colaborativa con nuestros docentes. El docente está para eso, o sea, si un docente nos va a cerrar la puerta o nos va a colgar un teléfono, bueno, debiera replantearse un montón de cosas desde mi punto de vista. Entonces digo, también está la asistencia respecto a dónde tenemos una fuente confiable, dónde podemos ir a buscar información, cuáles son las páginas que quizá no tienen algún aval académico, o la persona que escribe esos blogs no está acreditada académicamente, o eso que escribe en el blog nunca formó parte de un paper académico. Entonces digo, es verdad, hay muchísima información de muy buena calidad y de muy mala calidad. Lo importante que creo es en esta infodemia es que el acceso a esta acción colaborativa entre nuestros docentes o entre aquellas personas que, ya te digo, que asumen el rol de llevar adelante el proceso de conocimiento, digamos, o el proceso de pensamiento sobre la base de una idea puntual, creo que es más directa. Y eso debemos utilizarlo. A mí cuando mis alumnos me mandan mensajes, generalmente cuando terminamos los cuatrimestres es cuando empiezo a recibir, viste, mis alumnos me empiezan a saludar y se empiezan a interesar por cómo estoy. Pero claro, o sea, que me encanta, no me estoy quejando. Y es el momento en el que empiezan a hacer los trabajos, que me parece perfecto. Y yo, la verdad, te digo realmente, y para mis alumnos que estén escuchando, yo celebro que lo hagan y sigan haciéndolo, porque no pierden tiempo analizando información que no es certera. ¿Viste? Yo prefiero que me digan,
Lisandro, mira, estoy buscando tal información en tal página. ¿Te parece que puede ser, no sé, te parece que puede ser una información para utilizar en un trabajo? Bueno, lo analizo, lo miro y les digo, ahora estamos justamente analizando algo de un trabajo con una alumna que está haciendo un TP final con algo de la OEA. Y lo estamos viendo, lo estamos analizando. Claramente ya sabe, porque ya se lo dije, que no se lo voy a hacer yo, pero sí le voy a tirar algunos tips como para que pueda Oh, hacerlo. bravo. Por, y no, pero claro, si no, escúchame, si no me presento yo y rindo yo el examen, y de paso por ahí hasta tengo una licenciatura más, no sé. Pero realmente es algo que estamos para eso, ¿no? Quienes tenemos la posibilidad Sí. de formar parte de una universidad, que la universidad deposita en nosotros la confianza para interactuar con alumnos, para interactuar con gente que se vuelca a la universidad y pone su esfuerzo en la universidad para obtener información valiosa para desempeñarse profesionalmente, es una obligación nuestra. Por eso es que a mí me encanta cuando lo hacen. Y estoy dispuesto a dar respuestas porque sé que esas preguntas aspiran a obtener la información que a mí me interesa que los chicos tengan en los cursos. O sea, yo si no puedo corroborar un paper académico, si no puedo corroborar la información que está en un blog, no la utilizo. No, yo no hablo en términos que la información es falaz o que... No, o sea, yo lo que hablo son de temas que pueden corroborarse y temas que no pueden corroborarse. Información que se puede corroborar e información que no se puede corroborar. Hoy es verdad que tenemos un montón de bibliografía, celebro eso, y tenemos también un montón de papers académicos. El paper académico lo que te da la posibilidad es de interactuar con una información acreditada académicamente que toca un tema puntual. Entonces, si vos querés especializarte en algo, está buenísimo que te puedas volcar a este tipo de materiales. Y vuelvo con lo mismo. Yo estoy... Ah, mira, Elías. Mira, bueno, Elías es uno de mis alumnos, que es un orgullo, Elías. Es uno de mis alumnos de la universidad y sí, siempre me encanta que estemos en contacto siempre, sí. Gracias, Elías, te mando un gran abrazo. Y verdaderamente yo creo que es función nuestra, sí, tenemos que hacerlo. Todos los docentes, ojalá que todos lo podamos hacer. Y ya te digo, con respecto a los papers académicos, si vos te querés especializar en algo, hoy hay muchísimo. Y es información acreditada académicamente, es información que está dentro de una compilación que fue evaluada, analizada y acreditada por personas que dependen de una universidad o por personas que forman parte de un claustro académico. Por eso es que, buenísimo, sí, la verdad que está... A mí me hubiese encantado que en mi época de estudiante esto hubiera existido. Bueno, está bien, tuvimos que esperar un poco. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Exactamente. Justo te iba a decir eso, que estaba Elías saludándote. También Chiari, que estaba por ahí al tanto de la entrevista y demás. Y quería saber tu concepción respecto a tu concepción actual respecto a las relaciones públicas, ¿no? En el nuevo marco que estamos atravesando. Bueno, yo soy un poco crítico con las relaciones públicas, porque yo pienso que hoy, en realidad, se hace poco de relaciones públicas. Yo pienso que durante muchísimos años a las relaciones públicas fue difícil encontrarle una explicación certera para que las organizaciones pudiesen ver la necesidad de tener dentro de sus filas profesionales de relaciones públicas. Por eso es que las explicaciones relacionadas con el marco de acción de las relaciones públicas empezó a mutar y hoy prácticamente cuando accedemos a información, entre comillas, de relaciones públicas, cuando la analizamos nos damos cuenta que estamos hablando muchas veces de marketing. Entonces, yo soy muy crítico, yo pienso que relaciones públicas se está haciendo muy poco y se está haciendo muy poco justamente porque se debiera trabajar en un nuevo enfoque. Y si ese nuevo enfoque diera lugar a un nuevo modelo, creo que podríamos estar volviendo a las raíces de las relaciones públicas. Que las raíces de las relaciones públicas se encuentran en una necesidad y obligación y responsabilidad vincular. Las relaciones públicas son una disciplina que están ajenas a las disciplinas comerciales. Yo como relacionista público, a mí no me importa vender o no vender un producto o
hacer que una persona adhiera o no a una ideología, a una idea. Hace muchos años un almirante, yo soy oficial de la Armada, como dijiste hace un ratito, hace unos años un almirante, estábamos en una conversación posterior a un evento muy grande que nosotros generalmente hacemos, que es de la condecoración de agregados navales cuando finalizan sus funciones dentro del país. Estábamos conversando y me dice, bueno, entonces usted es el que ingresa a la Armada para hacer que la gente entre a la Armada. Y yo le digo, la verdad que no, señor almirante, a mí si la gente entra a una Armada, a mí no me importa. A mí lo que sí me importa es que cuando la gente interactúe con alguien de la Armada, tenga una experiencia agradable, porque esa experiencia agradable se mantiene en el recuerdo. Y en caso de esa persona de tener alguna inclinación por alguna de las fuerzas, probablemente, en caso de ser así, la Armada esté dentro de sus alternativas. Entonces, yo estoy convencido que los relacionistas públicos debemos esforzarnos en otorgar verdaderas experiencias. Viste que hoy todo el mundo habla de experiencias, todo el mundo habla de cuestiones relacionadas con brindar una experiencia diferencial, brindar algo que haga distinto un espacio con otro. Y las relaciones públicas son eso. O sea, las relaciones públicas son relaciones públicas como disciplina. Es una disciplina que tiende a modificar, fortalecer vínculos, no otra cosa, ni más ni menos, ¿no? Pero digo, si lo pensamos desde el punto de vista de la acción, hasta de ceremonialistas, te digo. O sea, el ceremonial y protocolo, ¿no? desde el trabajo de la gestión de formas y normas, también apuntan a eso. Francisco Chiari es mi tío. Tío, te mando un gran abrazo, un beso grande, un gusto que estés por acá. Te saludamos. Sí, ahí está Alicia. Bueno, no sé qué te habrá hecho reír, Alicia. Espero que no haya sido cuando me pongo serio. Viste que en algún momento me pongo serio. Pero bueno, sí, es una cuestión que nos debemos los relacionistas públicos. Yo pienso que durante muchísimo tiempo los relacionistas públicos, muchos referentes de relaciones públicas, cuando debieron dar respuestas propias de relaciones públicas, lo hicieron mencionando conceptos, contenidos, teoría de otras disciplinas. Por ejemplo, el marketing. Entonces, hoy hay una confusión tremenda respecto a qué son las relaciones públicas. Cuando las relaciones públicas son una disciplina que son fundamentales para una organización. Las relaciones públicas trabajan sobre la base, como te decía recién, de una experiencia. Y esa experiencia, si contamos en el proceso de toma de decisiones, la confianza es fundamental. Entonces, ante una buena experiencia, ante un recuerdo agradable, ante una situación que nosotros recordamos y la recordamos en términos agradables, probablemente eso va en forma o aspira a fortalecer esa confianza. En el momento que nosotros logramos fortalecer la confianza, el proceso de toma de decisiones, tengamos en cuenta que si tenemos dos productos de una misma calidad, tenemos dos productos con precios similares, y si queremos ir un poco más allá, tenemos productos que tienen una línea de crédito similar. ¿Por qué una persona se vuelca a una marca y no a otra? Muchas veces porque la imagen de marca y la cercanía emocional con esa marca hace que uno naturalmente se incline. Pero cuando eso no pasa, cuando tenemos dos productos muy similares en estas características que acabamos de decir, ¿qué es lo que define una decisión de compra? Una decisión de adhesión también a una idea, porque cuando hablamos de relaciones públicas no hablamos solamente de la compra de un producto, sino que también hablamos de una adhesión a una idea. Y la confianza imprime una parte fundamental en ese proceso de toma de decisión. Las relaciones públicas deben asumir la confianza como parte fundamental del ejercicio profesional. Pienso también que si vamos un poquito a la historia, las relaciones públicas, a partir de los enormes trabajos de Edward Bernays, que también después
nos lo cuenta Federico Rey Lennon en su tesis doctoral, a través de su libro y demás. Pienso que en aquel momento las relaciones públicas tienen una vinculación directa con la propaganda con la persuasión con la influencia, y eso, desde mi punto de vista, no es bueno para el ejercicio de relaciones públicas. Si nosotros hablamos de confianza, estamos hablando de algo que con la influencia no debiera tener demasiada relación, ¿viste? O sea, son conceptos hasta quizá que entran en interjuego y terminan siendo un concepto medio incoherente. Esto lo digo yo, ¿eh? Por eso es que, yo estoy trabajando con cuidado, despacio, asesorándome en un enfoque. Sí, yo quiero trabajar en un enfoque de relaciones públicas que tienda en forma directa a algo parecido al enfoque relacional de las relaciones públicas, pero corriéndome un poquito de esta cuestión que tiene que ver con estos intereses compartidos entre la organización y los públicos. O sea, no sé si la cosa es tan así, no sé si hay intereses compartidos entre organización y públicos. O sea, la organización tiene claramente que abrir absolutamente todos los canales para que el feedback con el público sea efectivamente el que me indique cuál es la manera a través de la cual hay que codificar los mensajes que, digamos, nosotros somos comunicadores, por lo tanto, si los mensajes no están sobre la base del interés del público, difícilmente pueda dar respuesta. Entonces, cuando hablamos de intereses conjuntos, ¿de qué hablamos? O sea, ¿existe el interés conjunto? La organización existe, es algo que es una fundación. La organización existe para cumplir o dar respuesta a sus fines comerciales. Entonces, los fines de una organización o los intereses desde el punto de vista de las relaciones públicas en esa organización pueden ser iguales a los del público. Entonces digo, me parece que también tenemos que ser claros con esto y poner a las relaciones públicas en un lugar de entendimiento mutuo sí, claramente, pero sabiendo que el relacionista público es una persona que forma parte del equipo de profesionales de una organización, de una corporación. Por eso es que no podemos disociarlo de esto, no podemos pensar que el relacionista público es un filántropo. ¿Por qué no te lo va a creer nadie? ¿Por qué no lo es? El relacionista público es un miembro de la organización, entonces defiende los intereses de la organización como es lógico. El punto está en cuál es la función que le damos a ese relacionista. Porque si la función del relacionista es ir a influir, ir a persuadir, ir a modificar un comportamiento, es una cosa. Ahora, si la función del relacionista es transmitir información para que a través de esa transmisión de información codificada sobre la base de las necesidades del público, obvio, somos comunicadores, eso es obvio. Pero en la búsqueda del fortalecimiento de un vínculo, yo cuando aspiro a fortalecer un vínculo, no estoy influyendo en la decisión de nadie, estoy dando información clara y certera para que la persona con la que me vinculo tenga la misma posibilidad de la competencia para obtener también información específica, certera, y sobre esa base tomar decisiones. El esfuerzo del relacionista estará en generar un espacio diferencial respecto a la competencia. ¿Dónde está el resultado de todo esto? Está en este proceso de toma de decisiones y donde hace pie sobre la base del cubrimiento de esa necesidad que tiene. Entonces digo, ¿hablamos de marketing? No, no hablamos de marketing. ¿Hablo de propaganda? No, la propaganda es ideológica, no hablo de propaganda. De marketing tampoco, porque nosotros no vendemos. A mí no me interesa si vendo un producto o no, o si la gente va a entrar a la Armada o no. No, a mí me interesa sí, y esto sí, y soy taxativo. Me interesa en que las relaciones se den de la mejor forma y que las experiencias sean buenas experiencias, con todo el esfuerzo que haya que hacer, porque esto supone también una capacitación de público interno que tiene sus dificultades y tiene también sus presupuestos. Por eso es que hay cosas que hay que prever y sí tomar efectivamente, teniendo en cuenta que si fortalecemos esa relación, si fortalecemos ese vínculo, muy probablemente ingresemos con una acción directa relacionista en el proceso de toma de decisiones. Entonces, no somos una disciplina directamente vinculada
a lo comercial, pero tenemos nuestra posición y ayudamos de manera sustancial a ese proceso de toma de decisiones. De todos modos, o sea, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que vos decís, el mensaje es sumamente claro, y a la hora de la elección, esto que vos decías de los productos, tiene que ver con la imagen. También el relacionista público es imagen de, o sea, a la hora de vestirse, a la hora de comunicar, en el lenguaje corporal, en lo que expresa, en eso sí tiene mucho que ver en las relaciones públicas, no a la hora de vender el producto, sino a la hora de eso y de la comunicación. Hoy el lenguaje, bueno, con el tema de los tapabocas y demás, es el lenguaje, no el corporal, pero sí a la hora del habla, un poco medio que está tapado, pero sí al lenguaje corporal uno detecta un montón de cosas y es importante también a la hora de la comunicación. Creo que es uno de los puntos fundamentales, el tema del lenguaje corporal. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Vos sabés que a mí cuando yo hago mis charlas me gusta dejar claro cuál es el marco teórico sobre el que baso mi concepción. O sea, yo soy consciente que lo que yo hablo es básico, ¿viste? O sea, a mis alumnos les sirve porque está enmarcado dentro de un programa, pero lo que yo hablo son cuestiones básicas. Lo que sí me gusta aclarar es que yo me baso en la Escuela de Palo Alto a través de los estudios de Paul Waslawy. Yo estoy convencido que su primer axioma, el primero de sus axiomas, es imposible no comunicar, es una realidad absoluta. Absolutamente todo lo que hacemos y decimos, y sobre la base de las expectativas que se depositan en nosotros, lo que no decimos y lo que no hacemos transmite mensajes. No tengo ninguna duda. Claro, la comunicación es verbal y no verbal. La comunicación verbal es una comunicación a la que nosotros accedemos quizá en forma más planificada. La comunicación no verbal es el tema, esta parte del proceso de comunicación que conforma, dicen estudiosos, el 70% de este proceso de comunicación. Entonces digo, sí, claramente, cuando nosotros hablamos de imagen hablamos de un concepto. Ese concepto de imagen está conformado por la totalidad de los indicios y señales que nosotros transmitimos a través de la totalidad de los mensajes que transmitimos, en forma verbal y en forma no verbal, teniendo plena conciencia de lo que hacemos, pero también inconscientemente. Eso es lo que hace que nuestro interlocutor articule en su mente un concepto que conocemos como imagen. Mi imagen no vive en mí, sino que vive en todos aquellos con quienes interactúo. Mi imagen vive en vos, vive en Elías, vive en Alicia, vive en mi tío Pancho. Mi imagen vive en todas aquellas personas con quienes yo interactúo. La imagen de una organización vive en la mente de los interlocutores. Entonces digo, independientemente, hoy tenemos la dificultad esta de encontrarnos y tener no solo un tapabocas, sino la imposibilidad de la proxemia y la posibilidad de interactuar, digamos, con el tacto, ¿no? Con lo que tiene que ver con el hecho de abrazarnos o hacer sentir a la otra persona una cercanía desde una mano en el hombro o darnos la mano directamente o tomarnos de la mano. Pero digo, sí también tenemos la posibilidad de interactuar como siempre, de otra forma. Ahora tenemos quizá estas imposibilidades, pero de todos modos, yo por ejemplo, a vos te conozco a través de las redes, yo te conozco a través de tus entrevistas, te conozco a través de tu excepcional trabajo en comunicación. Y también te conozco a través del intercambio que tuvimos en WhatsApp en estos días, en intercambio que venimos teniendo en WhatsApp en estos días. Entonces digo, la agilidad de respuesta, la forma de respuesta, el tiempo que uno se toma para responder y la calidad de la respuesta habla muchísimo más quizá de cuando nosotros nos encontremos. Y yo te doy un abrazo de agradecimiento por esta nota, que además me gustaría enormemente hacerlo, pero digo, hay un montón de cosas que hacen a estos indicios y señales, bases sobre los que nuestros interlocutores articulan la imagen en la mente. Y no debemos perder de vista esto, no lo debemos perder de vista. Nosotros somos profesionales de las relaciones públicas
desde el momento que nos presentamos hasta el momento que la persona a quien nos presentamos pierde de vista quiénes somos. Entonces digo, yo soy relacionista público y transmito mensajes cuando la gente que tengo adelante me está evaluando como profesional, pero también, es decir, y yo tengo conciencia de eso, pero también cuando me evalúan como profesional y yo no tengo conciencia de eso. En este momento hay gente que nos está escuchando, gente con quien yo en forma directa no estoy interactuando, pero hay gente que está obteniendo información desde el punto de vista de lo que yo pienso sobre la base de las relaciones públicas en este caso. Pero vos imaginate que yo estoy en una ceremonia, la gente sabe que yo soy un oficial de la Armada, que yo estoy en una ceremonia, y yo creo que porque la ceremonia empezó, la gente ya no deposita su atención sobre mis acciones directas. Entonces yo asumo alguna actitud que no condice con las expectativas de aquella persona que está analizando mis movimientos. ¿Eso no transmite mensajes? Claro que transmite mensajes. Por eso el trabajo relacionista es un trabajo comprometido, es un trabajo responsable, es un trabajo de 24 horas. Nosotros transmitimos mensajes todo el tiempo y lo que tenemos diferencial con el resto es que sobre la base de absolutamente todo lo que hagamos y digamos, y no hagamos ni digamos, de acuerdo a lo que esperan de nosotros, transmite mensajes absolutamente todo el tiempo, a través de las redes, a través de nuestro intercambio puntual y personal, a través de los comentarios, porque digamos, la imagen no es solamente un concepto que se establece o se articula sobre la base de un intercambio directo. La imagen tiene una parte fundamental que tiene que ver con las experiencias que nosotros obtenemos a partir de la transmisión de experiencias de otros. O sea, esto es totalmente sabido. Entonces digo, no debemos perder de vista estas cosas, ¿viste? Por eso es que la capacitación en relaciones públicas es fundamental. Quizá los presupuestos que se debieran destinar a la capacitación relacionista son presupuestos que hoy no se consideran, pero si no se consideran es porque las relaciones públicas, esto lo digo yo, en el momento o por el momento no están consideradas como una disciplina que en su acción profesional puede dar respuestas a fines para los cuales las organizaciones existen, comerciales. No somos una disciplina comercial, pero accionamos en forma directa en el proceso de toma de decisiones. Por eso es fundamental tener la responsabilidad de absolutamente todas nuestras acciones y tener el compromiso de capacitar nuestros equipos. A mí me gusta hablar en estos términos con mis alumnos, a mí me gusta hablar en estos términos en mi lugar de trabajo, porque estoy convencido que las relaciones públicas son fundamentales para el buen hacer de la vida cotidiana, en el ámbito profesional y en el ámbito individual y social. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y Sandro, yo te voy a hablar algo, mirá, vos hoy decías que nos conocíamos a través de las redes, pero te voy a sorprender. Nosotros en realidad nos conocimos hace tiempo en uno de los CIDEC. Yo, cuando los congresos eran presenciales allá en Capital, siempre asistía a los congresos de CIDEC. Y ahí es donde te conocí, en una de las disertaciones que fuiste a dar. Y bueno, después te seguí y empezamos a tener este contacto a través de las redes sociales, por Facebook y ya después construyendo más en lo que es Instagram. Pero sí, yo ya te había conocido antes. Generalmente trato siempre de conocer a mis entrevistantes, que a mí me dejó algo, que a mí me inspiró en algo, que me enseñó, que me ayudó de alguna manera, que demostró su pasión, porque en esto uno tiene que ser apasionado en lo que hace, en lo que le gusta, ir por eso, y me gusta relacionar gente que habla desde la vocación, desde la pasión, y que te motiva a seguir adelante, y más en estos tiempos, ¿no? Tan que es para uno estar en sus empresas o enfrente de este marco respecto a la pandemia, y siempre busco conectar nuevamente con esa gente, porque es la que a mí en su momento me dejó algo que me dijo, hay que encarar por este lado, hay que investigar por este otro, si lo dices por algo, si le pone tanta pasión, es porque descubrió algo
que a mí me falta. Entonces, en base a eso siempre trato de tener a mis entrevistados del otro lado, y todo lo que decís, la verdad que no quiero interrumpirte porque las explicaciones, la forma de hablar y todo lo que nos comentás nos educa, nos enseña y nos deja un montón de cosas. Y bueno, es sumamente placentero escucharte hablar con tanta vocación de profesión. Qué lindo, bueno, te agradezco muchísimo. Sí, los encuentros de SIDEC, sí, con un amigo nuestro del equipo con el que ahora estamos trabajando, con Aníbal, siempre lo tenemos presente. Mirá, y bueno, seguramente si estuviste en alguna de mis charlas en SIDEC, bueno, me habrás escuchado hablar de la organización de eventos y el ceremonial en la estrategia de comunicación o en cosas parecidas. Me parece que salvo la primera charla que hice con SIDEC, hablé de eventos en la Armada, pero después fueron todas más o menos dentro de lo que estoy convencido que sirve. Yo estoy convencido que si nosotros a nuestra acción relacionista le incorporamos conceptos y contenidos propios de la gestión de las formas y las normas propias del ceremonial y protocolo y de la gestión de distintas variables propias de la organización de eventos, logramos mejores resultados. Yo, una de las cosas que trabajo desde la agencia es, para mí, toda interacción es una posibilidad de estrategia de vinculación profesional. Entonces, yo, por ejemplo, una de las estrategias que nosotros trabajamos desde la agencia es la estrategia de networking. Yo trabajo el networking como una estrategia. O sea, si vos tenés un grupo de personas que participan de un evento, un grupo de personas que participan de un evento en nombre de una compañía, ¿no? Y todos van con la misma información, buscando interactuar con las mismas personas, estamos perdiendo recursos. O sea, es mejor tener un grupo de personas preparados de la organización, que uno responda a la gerencia general, por ejemplo, otro responda a los recursos humanos, otro responda a la parte económica, otro responda a la parte comercial o de ventas, y que con una inteligencia previa, sobre la base de los organizadores del evento, saber cuáles son las autoridades o los representantes de una empresa con quien uno tenga intenciones de interactuar, para saber de qué modo interactuar en forma directa. Entonces, vos lo tenés al gerente general hablando de cuestiones gerenciales con un gerente general de otra empresa, o al menos con una persona con un proceso una toma de decisiones quizá más abarcativa y general en una organización. Y tenés a los miembros de los equipos contables o de los equipos de recursos humanos interactuando en forma directa. Las relaciones que se establecen sobre la base de la información obtenida en una estrategia de networking da muchísimo mejores resultados, porque vos tenés, cuando volviste del evento, que el evento es una instancia laboral, o sea, al evento vas a participar del evento y, desde mi punto de vista, a participar profesionalmente de los espacios de networking. Por eso, nosotros, yo recién te contaba de un evento que hicimos ayer, un evento muy grande que fue, como te decía, desde un estudio que transmitimos por streaming. Ese evento es la cuarta vez que lo hacemos, es el cuarto año que lo hacemos. Los 3 años anteriores lo hicimos en el Centro Naval de la Ciudad de Buenos Aires, ahí en Córdoba y Florida, un lugar hermoso, donde nosotros establecemos espacios específicos para networking. La gente tiene un momento para llegar y tomarse un café y comer unas medialunas, por ejemplo. Después tenemos los breaks en cada uno de los paneles. Y después también tenemos no solo un lunch amplio, largo, con espacios, la gente puede estar en un salón o puede estar en otro salón, sino también una intervención artística. Por la intervención artística vos la sumás al espacio o al momento del lunch, por ejemplo, al momento en el que están compartiendo un espacio para degustar distintas ofrecimientos, y la gente se distiende de otra manera. Si vos tenés una estrategia de networking preparada para esos momentos, es cuando efectivamente hablas a la par, hablas de igual a igual con el ejecutivo contable, el ejecutivo comercial, a nivel gerencial. Cuando terminan estas interacciones, al día siguiente, a los 2 días, cuando sea que este equipo que trabajó la estrategia de networking llega a su estudio, a su organización, a su empresa,
y vuelcan la información obtenida en ese evento al que fueron a desarrollar actividades profesionales, porque si no, te invito a vos como Silvia, ¿sí? O te puedo invitar a vos como miembro de una organización. Cuando somos invitados como miembros de una organización, vamos a trabajar, vamos a capacitarnos, vamos a pasarla bien, vamos a conocer gente, perfecto, pero es un momento en el que desarrollamos actividades profesionales. Cuando volvemos e interactuamos con la información, esa información es una información mejor analizada, es una información que tiene muchísimo contenido para tomar decisiones, pensando en los vínculos profesionales que pueden llegar a ejercerse con esa empresa que puede llegar a formar parte de nuestros partners o puede llegar a formar parte de una nueva estrategia comercial a futuro. Entonces, yo lo que creo es que cuando nosotros nuestra labor profesional de relacionista la tomamos en estos términos, obtenemos mejores resultados. Yo no tengo dudas respecto a esto. Y además hace como lo que hablábamos al principio, ¿no? Habla de la esencia con esto y de fomentar, incluso de rotar las negociaciones a nivel empresa, por ejemplo. O sea, toda esta estrategia te permite ese paso para futuras y nuevas negociaciones a nivel empresarial. Es que sí, sin lugar a dudas, vos imaginate que desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista comercial empresarial, si nuestras intervenciones, incluso hasta con la competencia, pero si nuestras intervenciones con nuestros socios estratégicos, con nuestros clientes reales, potenciales, e incluso con la competencia, no tiene un fin de una negociación pensando en los proyectos a futuro que pueden darse en forma conjunta, buscando un interés propio, particular, conjunto, con objetivos propios, conjuntos, a futuro, son instancias que se pierden, que se pierde la potencialidad de la instancia. O sea, pienso que son recursos echados a perder. Bueno, volviendo un poco entonces, porque como que nos ponemos y nos empezamos a ir por las ramas. Sí, sí, es verdad. Sí, en un momento me puse a pensar y digo, ¿por qué estoy hablando de esto? No, pero bueno, todo suma y siempre ir por cada rincón es fantástico. Volviendo un poco al tema ahora sí de la Armada Argentina, me gustaría saber cómo llegás a la Armada Argentina, cuál es el rol, que bueno, un poco ya nos venís comentando en todos estos puntos que hemos estado tocando, cuál es tu rol en la Armada, y sí, hablar ya, que también lo mencionaste en esto de lo del CIDEC, justamente hablabas de las ceremonias, que nos cuentes un poco sobre las ceremonias de ahí en la Armada, pero por favor comenzá comentándonos cómo fue esa experiencia de llegar a la Armada Argentina. Bueno, mira, te cuento. Yo tengo un dato que para mí es importantísimo, pero es un dato que me importa a mí solo. Pero bueno, te digo. No, compartilo. Sí, yo soy el primer relacionista público que entra a una Fuerza Armada Argentina como oficial de esa Fuerza Armada. Te dije, es un dato para mí fundamental, pero, viste, bueno. Esto fue en el 2000, yo me entero en el 2003 de este concurso, una prima mía pasando por mi prima Vanina, a quien le mando un enorme beso y un agradecimiento eterno, pasa por la delegación de incorporación de Bahía Blanca y ve que estaban solicitando la incorporación, o habían abierto un concurso para incorporar un licenciado en Relaciones Públicas, para el Departamento de Relaciones Públicas. En aquel momento era específico para cumplir la función de ayudante del jefe de ceremonial y protocolo. Bueno, yo soy de Bahía Blanca, entonces Bahía Blanca, por la cercanía que nosotros tenemos con la base de Puerto Belgrano, siempre tuve alguna cercanía emocional con la Armada Argentina. Yo en Bahía Blanca viví toda mi vida frente a la Plaza Almirante Brown. Entonces, todos los días de la Armada, todos los 17 de mayo y todos los 3 de mayo, que es la conmemoración del fallecimiento de Brown, había ceremonias grandes frente a casa. Yo las veía por la ventana de mi casa. Entonces, quedó un vínculo emocional con la Armada Argentina. Cuando me entero de esta posibilidad de participar del concurso para incorporar un profesional en Relaciones Públicas, me presento al concurso.
Y así fue como, gano ese concurso, quedo, y en el 2004 hago la incorporación que se llama, el curso de incorporación naval. El curso de incorporación naval es el curso que hacen los profesionales, es decir, todas aquellas personas que tienen una carrera previa y se incorporan a la Armada Argentina. Una vez finalizado el curso, entro en el Departamento de Relaciones Públicas como ayudante del jefe de ceremonial. En aquel momento, bueno, yo seguía siendo aquel relacionista público que pensaba que el ceremonial y protocolo era un accesorio, ¿viste? Y afortunadamente tuve jefes excepcionales. El primero de ellos fue muy poquito tiempo, pero una persona muy metódica y muy firme, que a mí me ayudó muchísimo, porque imagínate que yo venía del ámbito civil, de trabajar con artistas plásticos, de trabajar con la agencia, entonces verdaderamente me vino muy bien para conocer la cultura organizacional, que es fundamental, si no uno queda fuera de eje. Y a partir de ese momento, cuando este primero de los jefes estuvo un poquito tiempo y se va, entra como jefe de ceremonial. Les cuento que generalmente los oficiales dentro de la Armada Argentina, esto podría ser abarcativo a las tres fuerzas, pero como yo soy de la Armada Argentina, es la que conozco, voy a hablar de la Armada Argentina. No quita que el resto sea igual. Generalmente los oficiales cubren sus puestos, sus cargos, en alrededor de 2 años o 3 años. A partir de ese momento son trasladados a otro destino. Justo cuando yo llego al destino, cuando yo llego a la Secretaría General de la Armada, Departamento de Relaciones Públicas, al poquito tiempo cambiamos de jefe y llega una persona con un enorme tino, un enorme criterio, enorme conocimiento, desde mi punto de vista, quien más conoce el ceremonial de la Armada Argentina, que es el capitán de navío, hoy retirado, Diego Moro, una persona que me enseñó absolutamente todo lo que sabía y me enseñó todo lo que sé. Y cuando digo me enseñó, estoy hablando no solamente del contenido que uno puede acceder a través de la lectura específica, concreta de los reglamentos. Nosotros tenemos un reglamento de ceremonial de la Armada, por lo tanto, todos tenemos la posibilidad de acceder a él y conocer la información, sino por sobre todas las cosas, lo actitudinal que tiene esto. Yo aprendí muchísimo con el capitán Moro y estoy eternamente agradecido. A partir de ese momento empezamos a interactuar con ceremonias. Imagínense ustedes hacer relaciones públicas en una organización con la magnitud de la Armada Argentina, es hablar de ceremonias verdaderamente multitudinarias, es hablar de ceremonias en las que hay despliegues verdaderamente importantes. Son ceremonias en las que las autoridades que presiden son autoridades nacionales, todas, que rápidamente podemos encontrar en el decreto del 93, en el decreto de precedencia protocolar de nuestro país. Entonces, son ceremonias que me dieron la posibilidad de conocer muchísimo de ceremonial y protocolo y muchísimo de organización de eventos. Entonces, con el paso del tiempo, aquel profesional en relaciones públicas que pensaba que el ceremonial y protocolo era solamente una herramienta de las relaciones públicas, empezó a modificar esta concepción a punto tal de haberme responsabilizado en hacerlo parte de mi acción profesional. Yo estoy convencido que si nosotros trabajamos en ceremonial y protocolo y no tendemos a fortalecer vínculos, algo estamos perdiendo de vista. Lo mismo cuando organizamos ceremonias. Y como te digo, ceremonias hemos organizado en distintos lugares del país, ceremonias en las que hemos ido en el día y vuelto al otro día, ceremonias multitudinarias, ceremonias... Esta foto que estamos viendo en pantalla es una foto que me gusta muchísimo porque el fotógrafo es un amigo mío, es Hugo Ruiz, un fotógrafo histórico de la Armada Argentina, que sacó la fotografía de forma tal de dejarme justo en el medio. Entonces, esa es la cúpula de la Armada de aquel año, hace muchos años de esto. Entonces yo esta fotografía la mostraba diciendo que ahí estaba la cúpula de la Armada. Estamos los 5, ¿no? Bueno, yo quedé cumpliendo funciones de ceremonial y protocolo, por eso quedé justo atrás. Esta fue una ceremonia en Punta Indio, una ceremonia lindísima del Día de la Aviación Naval. Como te comentaba, son ceremonias muy interesantes, muy importantes, ceremonias en las que uno interactúa en forma directa y comprometida con los propios equipos y todo lo que se aprende de la labor en conjunto con los equipos
de relaciones públicas, de ceremonial y protocolo, no solo de las otras fuerzas, sino de otros municipios, de gobernaciones. Las veces que hemos recibido, por ejemplo, al presidente de Irlanda, recuerdo hace unos años cuando recibimos al presidente de Irlanda en nuestro país, saben ustedes que el padre de la Armada, el padre de la patria en el mar es el almirante Brown, origen irlandés. El almirante Brown, para nosotros, bueno, es nuestro prócer naval. Cuando recibimos al presidente de Irlanda, trabajamos en forma directa con la Cancillería y también con la Embajada. Entonces, también es muy interesante todo lo que uno aprende cuando se hacen este tipo de interacciones, ¿no? No solo desde lo intercultural, que es fundamental y maravilloso, sino también de particularidades que hacen al profesionalismo de aquellas personas con quienes interactuamos y todo lo que nos deja a nosotros como profesionales, ¿no? Por eso es que yo estoy eternamente agradecido a aquella posibilidad de haber participado del concurso y a esta oportunidad que la Armada me da día a día por llevar adelante distintas ceremonias en forma directa o colaborando también desde mi función dentro de una jefatura que es una división de planeamiento y coordinación. Yo hoy trabajo más lo que hace a la organización de un evento que a la gestión específica de ceremonial y protocolo. Fui jefe de ceremonial y protocolo de la Armada, fui ayudante del jefe de ceremonial muchos años. Un año también tuve la posibilidad de ser jefe de relaciones públicas y ceremonial y protocolo del jefe de la Armada. Eso fue un trabajo muy, muy interesante también, que se hizo en forma directa con el almirante en aquella época también. Entonces, bueno, esta es una ceremonia en el Edificio Libertad, en la Plaza de Armas, una ceremonia de lista mayor que se dio hace unos años. La verdad que sí, es una interacción muy, pero muy interesante. A veces me preguntan por qué con las actividades que yo tenía por ahí profesionales fuera de la Armada, por qué fui a hacer relaciones públicas en la Armada, pero yo siempre recalco esto, las posibilidades que da desde el trabajo profesional, independientemente de la vocación, ¿no? Independientemente de los motivos por los cuales uno se inclina a ejercer su labor profesional en una fuerza armada, tenemos que pensar desde las enormes posibilidades que da una organización como la Armada Argentina para conocer, para hacer cosas no habituales. Nosotros tenemos todos los años, no recuerdo, ahora recuerdo que una vez que estuve en una charla en algún lugar, habíamos sacado la cuenta porque hablamos puntualmente de eso y eran alrededor de 25, 27 ceremonias en las que la totalidad de los participantes había superado las 500 personas. Entonces, ceremonias con el presidente de la Nación nosotros tenemos todos los años. Ahora yo estuve hace poco cuando fue la vuelta de obligado en San Pedro y fue una ceremonia en la que en mi asistencia al jefe de la Armada estuvimos en contacto directo con equipos de ceremonial, no solo de Presidencia de la Nación, sino de otros más. Entonces, lo que siempre digo es que para entrar a una Fuerza Armada es fundamental la vocación. Cuando nosotros ingresamos a una Fuerza Armada como oficiales, que es mi caso, nosotros portamos un uniforme, y ese uniforme debe ser vestido. Nosotros vestimos el uniforme. Yo no me pongo el uniforme como si fuese distintas prendas que tengo en mi casa. No, o sea, nosotros vestimos el uniforme y respetamos ese uniforme. O sea, la vocación está primero que todo, ¿no? Pero siempre me gusta, siempre me gusta recalcar a las personas que por ahí me consultan con esto, que me encanta que me lo pregunten, porque también me gusta que interactuemos respecto a lo que yo pienso y lo que piensa el resto. Siempre me gusta que se evalúe sobre la base de la magnitud de la organización y las posibilidades que otorga acercarse a este tipo de organizaciones, ¿no? Yo recuerdo haber estado, en el año 2008 estuve en la Armada haciendo el cambio de comando de base Orcadas, cosas impensadas. A mí, yo soy un agradecido de la Armada Argentina. A mí la Armada me dio la posibilidad de hacer cosas desde lo profesional que yo jamás imaginé, y me sorprendo todo el tiempo. Sí, la verdad que estoy muy, muy agradecido. También un montón de otras ceremonias que hacemos, por ejemplo, la ceremonia que hacemos de promesa de lealtad a la bandera con los chicos de 4º grado, que todos los años hacen su ceremonia con nosotros, en Puerto Madero, frente a la fragata Sarmiento.
Es una ceremonia lindísima, una ceremonia donde vos tenés a los chicos, ahí estamos viendo fotos, a los chicos de 10 años, 9, 10 años. Ahí estamos con las imágenes, sí, fíjate. Bueno, este es un colegio que está ingresando al sector de formación. Nosotros, a la izquierda de los chicos, tenemos el sector de amarre de hoy, el buque museo Fragata Presidente Sarmiento. Eso es en el sector de Puerto Madero. Nosotros ahí sobre el muelle hacemos la ceremonia todos los años de promesa adelantada a la bandera. Es una ceremonia que se hace en 2 instancias, son 2 días. Hay tantos colegios que expresan voluntad de participar de nuestra ceremonia, es que bueno, intentamos darle respuesta a todos, y si no entran, los colegios quedan para el año que viene, el año siguiente. Claro, sí, sí. Nosotros alrededor de 700, 800, 900 alumnos tenemos por cada uno de esos episodios. Y realmente son ceremonias lindísimas porque, primero que participamos con los chicos, que los chicos, cuando vos te quedás observando a los nenes, y los nenes miran cuando pasa la bandera, o miran los uniformes, o los reconoces mirándote, no sé, los galones del uniforme, o por ahí, cómo hablamos entre nosotros, realmente son cosas hermosas. Ni hablar de cuando alguno se te acerca y te pide una foto, o de cuando uno se te acerca y te pregunta algo. Son nenes de 10 años, nenitas. Es hermoso, es lindísimo verlos formados, esperando a que el abanderado de su colegio llegue y se ponga frente a ellos. Entonces ellos reconocen de esa forma que la ceremonia está comenzando, y después cuando inflan su pecho y el sí prometo, ese tan hermoso, ¿no? Y la verdad que son ceremonias que disfrutamos muchísimo. Es una ceremonia que afortunadamente hago ya no sé cuántos años. Hace 17 que estoy en la Armada, deben ser 12 años que hago esa ceremonia, y la disfruto todos los años. ¿Me saca canas verdes? Sí. Bueno, pero es una ceremonia que disfrutamos un montón. Nosotros para esas ceremonias convocamos un montón de personal propio, que son las personas que ustedes en imagen están viendo, que están formados con uniforme de la Armada al lado de los chicos. Eso es personal propio que atiende necesidades particulares de cada uno de los colegios. Hay 2 personas por colegio, uno asesora a los chicos, acompaña a los abanderados, y la otra persona está con las autoridades, las mamás, los chicos mismos, en cada uno de los pasos de la ceremonia. Tenemos la presencia de la banda de música, que eso también le da un marco excepcional a la ceremonia. Así que son cosas que disfrutamos un montón, sí, realmente. Experiencias enriquecedoras, y además tener a los chicos ahí y ver el respeto con la falta que hacen, ¿no? Pero ver el respeto en esa ceremonia, porque no son nenes que de repente están jugando o están gritando, no ponen atención. Ellos toman esa ceremonia como parte de lo que están viviendo y le ponen honor y respeto, incluso hasta a veces más que un adulto, ¿no? Sí, realmente. Es lindísimo ver a los chicos cómo están participando de esa ceremonia, ajustándose a lo que los maestros les van diciendo. Muchas veces los maestros se nos acercan y nos dicen que como se portaron en esa ceremonia no lo hicieron en su vida, pero bueno, también tiene que ver con este marco especial, particular, distintivo que se le da por estar, bueno, en la ceremonia de promesa de la bandera, por estar interactuando con tantos otros colegios, ¿no? Los chicos, la verdad que también es lindísimo cuando, por ejemplo, nosotros los recibimos a todos los abanderados a bordo de la fragata Sarmiento. Ellos primero se forman de manera tal que cuando desembarcan en la fragata Sarmiento, va cada uno caminando en orden para ponerse frente a su colegio, y ahí participan de toda la ceremonia. Cuando nosotros los vemos a los chicos que de colegio a colegio interactúan y por ahí se preguntan en qué momento se van a dar vuelta y cómo saben ellos en qué momento tienen que volver. Y son coordinaciones que nosotros las hacemos cuando hacemos nuestros desfiles, ¿no? Y vos decís, los chicos cómo prestan atención a esas cosas, realmente es lindísimo. Pero sí, es verdad, son ceremonias en las que notamos que los chicos están más quietitos y hasta asumen determinadas posturas que sí, son lindísimos. La verdad que son experiencias muy, muy enriquecedoras, como vos decís. Te hago una preguntita. Veo que todos los nenes están también con las gorras. ¿Esas se las brindan ustedes? ¿Cómo hacen con todo eso? Sí,
Nosotros, esos son los gorritos marineros, son unos gorritos marineros que nosotros mandamos a imprimir, a confeccionar, todos los años siempre tenemos, y los usamos para distintas intervenciones en las que nosotros sabemos que va a haber chicos. Entonces, por ejemplo, en la ceremonia de promesa de la altada de la bandera, nosotros a través, viste que yo recién te contaba que esa ceremonia contempla la presencia de dos personas de la Armada, dos chicas o dos chicos de la Armada, con uniforme propio, uno para atender las necesidades del abanderado y sus escoltas, y otra persona que es quien está en forma directa con el grupo, con los nenes y nenas y con sus responsables. La persona esta que está con los nenes y nenas es quien va entregando los gorritos marineros. Sí, son gorritos de cartón que vienen todos en planchas y se arman. Nosotros los armamos antes de hacérselos llegar a los chicos. Sí. Por eso ahí los ven a todos con la gorrita de Armada Argentina. Bueno, yo te cuento que tengo la suerte de hace unos años, cuando mi nena prometió la altada de la bandera, participó de ese evento. Es realmente una experiencia lindísima. Abril, mi hija, con sus compañeritos participaron de ese evento. Lindísima, lindísimo recuerdo. Qué maravilloso y qué orgullo. Además, sí, ambos, sí. ¿no? Mutuo. Ella por saber que vos estás ahí presente con la jerarquía, y vos por saber que está tu hija ahí con tanto honor, rindiendo semejante, Sí. bueno, honor como dijimos, y bueno, ambos saber que están el uno al otro, expectativa de verse y demás. Sí, realmente. Sí, una muy linda experiencia. Háblame por favor de la agencia de la Armada, porque bueno, es un poco lo que venimos hablando. ¿Qué tal un poquito de relaciones públicas en la Armada? Sí. Bueno, nuestra función desde el punto de vista del desarrollo de actividades dentro de la Secretaría General de la Armada, en funciones directas en el Departamento de Relaciones Públicas, está encaminada a dar respuestas directas en torno a la gestión de las ceremonias como un primer espacio. Nosotros desde el Departamento de Relaciones Públicas principalmente lo que hacemos es trabajar en el armado de las ceremonias, en la organización de estas ceremonias y en la asistencia directa en ceremonial y protocolo. En la ceremonia, en forma general, y de manera particular con el jefe del Estado Mayor General de la Armada. Nosotros desde ceremonial y protocolo de la Armada recibimos absolutamente todas las notificaciones que en la materia ingresan a la organización, a la institución. Tenemos un equipo conformado por oficiales, suboficiales y personal civil, que cada uno con sus funciones, atendemos distintos requerimientos que hacen justamente a cuestiones de relaciones públicas. Este año con estas imposibilidades de vernos, de interactuar en forma directa, todo lo que estaba programado en el sentido de interacción claramente no se pudo hacer. Intentamos mantener de todos modos una interacción a través de las vías remotas. Vos imaginate que yo, siendo relacionista público, para mí es fundamental el hecho de vernos. Para mí la acción directa, la acción de poder nosotros interactuar en forma directa, mirarnos a los ojos, compartir una sonrisa, para mí es fundamental. Está bien, lo podemos hacer a través de medios electrónicos, sí, claro, no es lo mismo. Pero bueno, sí, siendo puntualmente, no es lo mismo, no, desde ya. Pero bueno, igualmente son las reglas del juego y hay que adaptarse, tenemos que encontrarle la vuelta. Pero sí te digo que desde la Armada, desde el Departamento de Relaciones Públicas, nosotros lo que hacemos es trabajar en forma directa, principalmente, como te decía, en la organización de distintos eventos, distintas ceremonias. Eso de acuerdo a lo instruido por el Secretario General de la Armada, y también asesorando a distintos estilos de la Armada que necesitan alguna intervención en forma puntual. Entonces también tenemos una acción a demanda, digamos, independientemente de nuestros programas propios de relaciones públicas. Y sí, claramente, lo que hace al ceremonial y protocolo del jefe de la Armada en ceremonias propias y ajenas, y en atención directa en ceremonias propias, con todo lo que tiene que ver con la logística de ceremonial y protocolo de acuerdo al tipo de ceremonia, ¿no? La recepción de invitados, el encaminamiento de estos invitados,
y todo lo que hace a la asistencia desde el punto de vista de los equipos de catering y demás. Choferes. Bien, perfecto. Mm. Perfecto. Es variado. Ah, mira, esto, acá estamos viendo, mirá qué bueno que salió esta foto. Imágenes. Sí, acá en imágenes lo que vemos es una fotografía tomada en Tucumán, claramente, de un programa que se llamó Conocer para Defender. Este programa fue ordenado por la Presidenta de la Nación en diciembre del 2011. Y en marzo, si mal no recuerdo, del 2012 fue cuando emprendimos un viaje por la Argentina con la intención de conocer las distintas zonas que componen, las distintas áreas, sí, zonas que componen nuestro país, para dar en realidad una respuesta a un mandato de la Presidenta de la Nación que indicaba la imperiosa necesidad de conocer efectivamente aquello para lo que tanto nos esforzamos en defender. Entonces, Conocer para Defender fue este programa que estamos viendo. Esa es una imagen tomada en el sur argentino cuando hicimos Río Turbio. Esa fue justo una fotografía tomada antes de emprender el regreso. Fue un evento, fue una operación que contuvo un montón de eventos que suponían visitas a autoridades. Nos ha recibido autoridades en casi todas las provincias en las que estuvimos, casi todas las ciudades. La verdad que ha sido una experiencia verdaderamente muy, pero muy importante. Para mí, desde lo profesional, enorme. Yo tuve la fortuna de llevar adelante este programa, yo fui a cargo del programa, y creo que para los guardamarinas en comisión, que son todas las personas que ustedes veían ahí formadas, también fue algo sensacional, porque nosotros pudimos interactuar en forma directa con comunidades propias, particulares, con características del norte de nuestro país, del centro de nuestro país, personas con quienes compartimos un montón de características de lo cultural y muchas otras que nos enseñaron muchísimo. Entonces, la verdad que ha sido muy, pero muy enriquecedor. Fue un programa muy interesante, unos 62 días, no recuerdo la cantidad de ciudades en las que estuvimos, pero la verdad que fue algo que nos han recibido tanto autoridades nacionales, municipales, provinciales, como autoridades del Ejército Argentino y de la Gendarmería Nacional, que eran los lugares donde nosotros hacíamos noche, alojábamos. Eso fue un programa desarrollado sobre la base de dos variables. Por un lado, un lugar donde nosotros tuviésemos un sitio propio de las Fuerzas Armadas o de Seguridad para alojar, y otro que tuviese que ver con los parques nacionales, porque a partir del entrecruzamiento de esas variables sabíamos entonces cuáles eran los lugares a los que íbamos a ir a conocer. Entonces, este programa se desarrolló sobre la base de obtener información de estos lugares, o sea, nosotros accedíamos a información propia sobre la cultura, particularidades de la zona, y también contábamos un poco a qué nos dedicábamos, qué era lo que nosotros hacíamos. Entonces, fue un intercambio muy, pero muy fructífero. El cubrimiento también de la cobertura de medios fue muy buena. Realmente fue una experiencia muy, pero muy linda, sí. Qué maravilloso. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. La verdad que fue muy lindo. He estado en las imágenes y poder estar ahí, ¿no? Que es tan increíble. Quería consultarte sobre la conferencia que dijiste. ¿Sabés que se me entrecortó un poquito? Creo que me estás hablando de la conferencia de Ecuador. Sí, quería preguntarte sobre la... Vos sabés que en el verano tuvimos una magnífica coincidencia con un enorme amigo, Francisco Caligiuri, que él fue convocado en forma directa a participar de este seminario que se desarrolló en Ecuador, si mal no recuerdo, el 6 de marzo. Y yo me propuse para presentar un paper. Bueno, la cuestión es que logramos interactuar en Ecuador. Sí, participamos de ese seminario, un evento muy, pero muy interesante, muy lindo en el Hilton de Ecuador, de Quito, donde empezó a gestarse todo esto de un trabajo conjunto, tanto con Francisco como con Cristian y con Diego Monasterio,
Diego Monasterio es aquel profesor que cuando nosotros empezamos, yo te comentaba, Diego Monasterio fue profesor mío, que después nos hicimos amigos y después trabajamos juntos y hoy compartimos esta pasión que es no solo el foro y postforo mundial de protocolo de comunicación e imagen, sino también la Organización Mundial de Protocolo, la OMP. Pero bueno, sí, digamos que un poquito el puntapié inicial de este trabajo conjunto fue esa enorme coincidencia que tuvimos en Quito con Francisco en aquel momento, sí. Eso fue, bueno, durante mi conferencia, que hablé del rol de las relaciones públicas en un mundo hiperconectado, me acuerdo. También un poco quejándome de cómo se conciben las relaciones públicas en estos momentos. Interactuando también con esto que yo te contaba respecto a que yo creo verdaderamente que si nosotros incorporamos ceremonial, protocolo y eventos en nuestra acción profesional, logramos mejores resultados. Me dieron toda la apertura para hacerlo, así que sí, fue una lindísima experiencia. Qué bueno. Justamente vos tocaste un tema del que yo te iba a preguntar, que era esto de decir qué significaba OMP, que es, bueno, la Organización Mundial de Protocolo, y que nos contaras a todos de qué se trata, cómo se lleva adelante. También conozco a Francisco y todo su trabajo. Francisco es otra de las personas que me sigue en redes y todo, a las cosas que hago, así que si está bien, lado le mando un enorme y un agradecimiento. Y bueno, nos cuenta de qué se trata para poner a la gente en tema. Bueno, te cuento y les cuento. La Organización Mundial de Protocolo es una organización que nace como resultado de lo que fue el Foro Mundial de Protocolo, Comunicación e Imagen y el Post-Foro Mundial de Protocolo, Comunicación e Imagen. Fueron dos instancias de trabajo mancomunado con alrededor de 104, 105 expositores de todo el mundo, donde se lograron interacciones muy, pero muy interesantes sobre la base de la necesidad de generar un espacio de interacción profesional con el propósito de poder capacitarnos en forma conjunta de acuerdo a los conocimientos de cada una de las personas que conforman. Sí, ahí Alicia nos está recordando una ceremonia hermosa de Mar del Plata, sí. Alicia, tenemos para 40 minutos más y cuento esa ceremonia. Gracias por el recuerdo. Gracias por recordarme esto, Alicia. Muy amable. Entonces, en realidad, la Organización Mundial de Protocolo es, como te digo, un espacio de encuentro, un espacio en el que nosotros, digamos, después de lo que fue el Foro y Postforo, abrimos la posibilidad de interactuar con un montón de profesionales, en principio, todos aquellos que nos acompañaron tan generosamente en hacer lo que fue el Foro y Postforo. Nosotros siempre decimos que nosotros por ahí fuimos el motor, ¿no?, del Foro y Postforo, pero si no hubiera sido por los expositores que tuvimos, y principalmente, o en un mismo nivel, los participantes que tuvimos y la visibilización que se hizo de lo que fue esta experiencia, porque fue algo más que por ahí una instancia de capacitación. Nosotros logramos establecer algunos vínculos que verdaderamente estamos, pero orgullosísimos de haber hecho, ¿viste? Con gente con quienes, al menos de los recuerdos que yo tengo, nunca habíamos participado. Yo no recuerdo haber interactuado, por ejemplo, con profesionales en relaciones públicas en Emiratos Árabes, en Libia, en Angola. Hay muchísimos países muy, pero muy interesantes que se han sumado al foro y que hoy tenemos la fortuna, todos, ellos, nosotros, porque la Organización Mundial de Protocolo es algo que es propio de todos los que formamos parte, no tiene un nombre y apellido. La Organización Mundial de Protocolo es una organización abierta para todo aquel que quiera generosamente participar, vincularse, compartir información, compartir conocimientos y sobre esa base hacer algo mejor, más productivo para todos, algo que nos sirva a todos en la interculturalidad y que nos sirva a todos de acuerdo a los enormes analistas y los enormes investigadores que tenemos dentro de esta organización. Afortunadamente, la concepción de la Organización Mundial de Protocolo es una concepción abierta, es algo que tiene las puertas abiertas para todos aquellos que quieran formar parte. Y un poco es esto lo que proponemos a través de la organización. Hoy por hoy nos encontramos en una instancia de presentación de
los miembros fundadores de la Organización Mundial. Estamos próximos a empezar a incorporar los adherentes, así que esperamos que toda persona que tenga intenciones de formar parte de la Organización Mundial de Protocolo, un espacio creado para todos, sin miramientos, y no va a ser un espacio que va a privilegiar a algunos y a otros no. La Organización Mundial de Protocolo está pensada y armada para que todos nos beneficiemos generosamente de lo que sabemos, de lo que creemos y de lo que pensamos, porque sobre la base de lo que pensamos es cuando colaborativamente entre todos logramos mejores resultados. Ahí estamos viendo una placa que me encanta de lo que significó el foro y podforo. 105 expositores, 100 conferencias y disertaciones, más de 40 países, 62 horas de capacitación. Tuvimos, bueno, ahí lo dice, 20 horas de networking. Tuvimos 2 salas en simultáneo, una de esas salas con la posibilidad de una traducción simultánea. La verdad que fue algo que se fue dando, la verdad que se fue dando. Quiero aclarar que el equipo del que tuve la fortuna de formar parte, porque la verdad que son estrategas, son minuciosos, son personas excepcionales, generosas, inteligentes y con un conocimiento de relaciones públicas verdaderamente fuerte. Francisco Caligiuri, Cristian Vaquero y Diego Monasterio me dieron la posibilidad de formar este espacio, me dieron la posibilidad de formar parte de este equipo y estoy absolutamente agradecido. Afortunadamente logramos encontrar un espacio de interacción en el que cuando uno siente que quizá, bueno, estamos perdiendo un poquito de potencia, tenemos al otro que ya sale para darnos impulso y logramos de a poco y en forma coordinada, en conjunta, lograr mejores resultados. Esto es algo que también queremos transmitir a la OMP. Cuando yo te decía recién que también es un espacio para pensar y sobre la base de esas ideas interactuar para lograr mejores resultados. Entonces, la verdad que para mí este año, dentro de todas las cosas feas que pasó el mundo ante las circunstancias que conocemos, fue un año que en lo profesional logramos cosas lindas, más que importantes, más que relevantes, cosas lindas, cosas que nos van a quedar y cosas que creo que la gente puede también disfrutar. Sí, totalmente. Vos sabés que yo, bueno, gracias a vos, pude participar de uno de los foros como oyente y expectante, y la verdad que fue muy enriquecedor, el conocimiento compartido, todos los temas que se hablaron, la verdad algo para sumarse, para apostar, es algo que vale la pena. A veces, como hablábamos al principio, ¿no? Con las redes sociales también hay que saber discernir entre las capacitaciones que valen la pena, porque hoy tenemos muchas capacitaciones en redes que tal vez son muy costosas y que no te dejan nada, y después tenemos todos estos profesionales que se abocaron a las redes sociales y a brindar su experiencia, y es un poco lo que hace el foro, abrir las puertas a todos, permitirles el conocimiento desde una base firme, desde un conocimiento realmente que te deja, como te dije hoy, es enriquecedor porque realmente aprendes, realmente escuchás gente que sabe de lo que está hablando, gente que te va a guiar de la manera correcta, y eso vale mucho, hoy eso vale mucho, es algo a lo que hay que apuntarle. Sí, sin lugar a dudas. Yo no me acuerdo quién de estos 3 grandes, si Francisco, Cristian o Diego, fueron quienes propusieron, por ejemplo, a nuestras expositoras de Marruecos o India. Yo la verdad que quedé impresionado con la forma de abordar temas que para nosotros son tan comunes, pero desde ópticas absolutamente distintas. Quizá el abordaje no es tan distinto, pero la interculturalidad propuesta y puesta de manifiesto en la exposición de estas profesionales verdaderamente dejan contenidos, dejan la mente abierta para saber que, bueno, en Marruecos tenemos información, tenemos material en India, tenemos material en otro lugar del mundo, no son solamente, que es fundamental y es importantísima la labor que tenemos en Latinoamérica, en América toda, en Europa, claro, no lo discutimos en absoluto, pero ¿por qué no abrirnos un poco más para pretender al menos o tender
hacer un poquito mejor desde la óptica de absorber contenidos que al menos hasta ahora, yo te lo digo, yo en forma personal desconocía, ¿viste? Entonces, verdaderamente es algo que a mí me reporta enormes gratificaciones, verdaderamente. Y con respecto a lo que decís de las capacitaciones, sí, con las capacitaciones pasa algo similar a lo que hablábamos hoy respecto a la impresionante cantidad de material que encontramos en blogs, en páginas. ¿Cuál es la acreditación de esa información? ¿No? Digo, yo siempre tiendo a volcarme por aquellas capacitaciones ofrecidas por profesionales. Además de profesionales con experiencia, porque vos tenés al profesional que está acreditado académicamente, que quiere decir que independientemente que se diga soy licenciado en tal, tenés una universidad que a través de distintas notas, a través de un proceso específico, lo reconoce, lo acredita como profesional en tal materia. Y la experiencia es fundamental porque podemos tener un montón de pergaminos colgados en las paredes, pero si no tuvimos la posibilidad de interactuar con esa información en el mercado, al menos, no quiere decir que esto sea malo, pero digo, al menos quizá no hemos tenido la posibilidad de interactuar con la teoría y la práctica. La interacción de la teoría y la práctica nos da la posibilidad de arribar a mejores resultados. Cuando hablamos de buenas prácticas, no debemos perder de vista que esas buenas prácticas son, en tanto y en cuanto contemplen lo que un montón de grandes investigadores nos escriben en los libros, y también el caminar el escenario, caminar las ceremonias, caminar esta interacción que hablamos, porque en ese interjuego es donde las conclusiones son más contundentes, son conclusiones que sirven porque están, digamos, probadas en el terreno, si queremos. Entonces, yo cuando mis alumnos principalmente me consultan respecto a distintas capacitaciones a las que pueden llegar a acceder, primero les digo, cuando uno ve que quien tiene enfrente es un todólogo, porque hay un montón de todólogos, cuando ves un todólogo enfrente tuyo, bueno, evaluar un poquito mejor. No te voy a decir, huí de ahí, porque igualmente puedes llegar a tener información certera. Ahora, si vos me estás hablando de ir a una capacitación brindada por, te los vuelvo a nombrar porque ya los nombré antes, Daniel Jason, Federico Rey Lennon, ¿quién puede dudar de la capacidad, la solvencia intelectual de personas acreditadas académicamente, aparte con publicaciones y con los zapatos utilizados en el terreno? ¿Quién puede dudar? Entonces digo, tenemos que hacer estas diferenciaciones. No es lo mismo acercarse a cualquier capacitación. No debemos ir detrás del pergamino, no debemos ir detrás del certificado. El certificado nos puede servir porque, bueno, cuando te presentás en algún lugar, pones un montón, bueno, está perfecto. Ahora, lo importante es cuando nos sentamos frente a frente y cuando vos me decís que sos relacionista público, yo interpreto que sos relacionista público por las conclusiones a las que arribás sobre la base de las propuestas intelectuales que te hago, y no porque me digas que sos licenciado en esto, especialista en lo otro, o experto en otra cosa. Cosa que me pone bastante nervioso cuando alguien se presenta como experto en tal. Bueno, no sé por qué te cuento esto, pero me pasa, o sea, experto en todo caso te reconoce otro. No me gusta cuando uno se presenta como experto en tal. No importa, bueno, un aviso paso. Ay, está muy bien, está muy bien. Sí, a veces es difícil. Es difícil, pero bueno, es también lo que hace la experiencia, es lo que hace el haber estado ahí, el estar todo el tiempo en actividades que se demuestran, ¿sí? Porque uno puede decir estoy en tal o cual actividad, pero otra cosa es demostrarlo, otra cosa es fundamentarlo, y eso es lo que hace un buen profesional, o sea, fundamentar con su experiencia, con el día a día, con la información que transmite, la forma de transmitirlo, la coherencia,
a la hora de transmitirlo, porque una cosa es transmitir y después otra cosa es el hacer, y si hacemos lo contrario a lo que transmitimos, entonces hay una incoherencia. Y eso tiene que ver también con la comunicación, con todo lo que con lo que venimos hablando en el día de hoy. Bueno, el hilo conductor entre la comunicación verbal y no verbal, para que sea efectiva esa comunicación, es la coherencia interna de los mensajes. Si la comunicación verbal va por un lado y la comunicación no verbal va por otro, claramente el resultante es una confusión, lo peor que nos puede pasar. Ahora, la confusión parte de una codificación errónea de un mensaje. Por eso es que sí, coincido totalmente con lo que decís, sí, sin lugar a dudas. Y vos sabés que algo que quiero añadir respecto a aquellos cursos a los que podemos llegar a volcar en tanto y en cuanto estemos en la búsqueda de capacitación, la experiencia es fundamental. No cabe duda jamás de eso. El punto está que también es importante que esa experiencia de alguna forma tenga algún viso de actualidad. Porque digamos, si yo continúo hablándote a vos de cuando empecé en el Sheraton, que el año 94, viste, yo podría estar hablando acá y me lleno de palabras y te cuento del Sheraton y te cuento a quién recibí, con quién estuve. Año 94, el mundo cambió, todo cambió, ¿viste? Entonces digo, la experiencia es fundamental, pero también es importante, fundamental te diría, la responsabilidad de aquella persona que se posiciona frente a un grupo con el objetivo de guiar el proceso de pensamiento sobre un tema, de actualizarse con información bibliográfica, con teoría, con conceptos, con modificaciones que se han hecho en medios. Entonces digo, sí, la experiencia es fundamental, la actualización también, actualización formal dentro de las posibilidades, ¿no? Pero sí hay, claro, bueno, hoy tenemos muchísima oferta de cursos, de capacitaciones, seminarios, diplomatura, conversatorios por todos lados. Está perfecto. La cosa es saber diferenciar. Esto es un conversatorio. Acá se van a exponer puntos de vista, vamos a conversar. O sea, dejemos claro cuál es la intención, sobre todo para nuestros alumnos, sobre todo, ¿sabes para quién? Para aquel Lisandro del 94 que con 20 años quería arrancar en su carrera de relaciones públicas. No lo confundamos, no hagamos que crea que ese conversatorio establece las bases de una disciplina. No. O sea, estamos ofreciendo una propuesta, muchas son gratuitas incluso, en las que venimos con propuesta de ideas para entre todos trabajar colaborativamente para arribar a determinados resultados, pero con la vista puesta en que la finalidad debe ser clara, ¿viste? En los conversatorios, y ahora sí hago un paréntesis acá, miremos quiénes organizan, miremos cuáles son las temáticas, miremos también cuál es el bombo, entre comillas, con todo respeto, el bombo real que tiene ese espacio, y miremos cuál es el autobombo, porque el autobombo a veces, cuando uno no se inmiscuye verdaderamente en la búsqueda de información, nos hace confundir respecto a, mira qué importante este espacio, y cuando te pones a pensar, es un espacio autogenerado y autobombeado. No sé si existe o hace alusión a otra cosa, pero la idea creo que queda clara. Sí, totalmente clara. Y es eso. Y también preguntarse qué te suma. O sea, cuál es el aporte que verdaderamente te deja. Cuando uno tiene una capacitación enfrente, tiene un programa con puntos, un programa con disertantes. Entonces, ¿cuánto te suma de ese programa a lo que estás buscando? Busca esa guía que te lleva al paso exacto para lo que estás, hacia donde te estás dirigiendo. Porque a veces los programas son confusos, abarcan mucho, tienen muchas cosas, pero entre sí no hay relaciones. Entonces, tal vez de ese seminario, de esa charla o de esa conferencia y demás, no todo es lo que te sirve, no todo es lo que te va a aportar. Y te vas a perder. Es un poco lo que vos decís, te va a llevar a la confusión de que si realmente valía la pena o no estar ahí. Yo creo que el programa es fundamental.
El programa es fundamental. La transmisión de los programas, la transmisión de la intencionalidad por la que se genera un espacio, es fundamental transmitirla, claramente. ¿Sí? Justamente porque hoy los colores, la pompa, la viralización de determinada información, que la verdad es algo a lo que todos estamos... ninguno de nosotros es ajeno a la posibilidad de generar esto. Entonces digo, eso hagámoslo, claro, están las herramientas a nuestra disposición, utilicémoslas, pero seamos claros, concretos, directos y genuinos en la información que queremos transmitir. No confundamos a los jóvenes profesionales, a los jóvenes estudiantes, que quizá no se toman, porque no están acostumbrados a hacerlo, pero digo, por ahí no se toman ese momento, ese espacio para evaluar específicamente cuáles son los objetivos de determinado seminario. Entonces, en definitiva, son chicos jóvenes, personas, que están perdiendo tiempo. Y no solo pierden tiempo, sino que confunden los conceptos. Entonces, hay cosas con las que no podemos negociar. En eso no se puede negociar. O sea, tenemos que ser claros cuando armamos programas y cuando transmitimos la finalidad del espacio que proponemos, que ofertamos. Ahí lo veo a una de las personas a quienes cuando pase este aislamiento y esta pandemia me gustaría abrazar. Querido Raúl, un abrazo enorme para vos. Un gusto que nos acompañes en la OMP, un gusto que hayas estado en nuestro foro. Bueno, Alicia, a usted también, desde ya. Raúl es el concierge del Sofitel Cardales. Aparte que es excepcional él, nos ha brindado una exposición, bueno, de altísimo nivel en el postforo. Un gran abrazo. Pero volviendo a nuestro tema, sí, claro, yo estoy completamente convencido que uno debe generar propuestas. Todas aquellas personas que tengan dentro de sus posibilidades la generación de una propuesta de capacitación, por favor, háganlo. Ahora, seamos claros respecto a la finalidad, seamos claros respecto a lo que proponemos y a lo que se puede obtener sobre la base de la propuesta. Creo que eso es privativo, eso no es negociable. Totalmente de acuerdo. Bueno, Lisandro, agradezco todo tu tiempo, toda tu experiencia, que hayas compartido tanto. Te invito abiertamente a una próxima charla para continuar con todos estos temas que son tan interesantes y tan importantes y que suman tanto a todas las profesiones, desde el protocolo y el ceremonial, las relaciones públicas. Y bueno, nada, agradecida de tenerte ahí y de escuchar semejante conversación, disertación, y que hayas compartido tanta historia de toda tu vida con nosotros. Bueno, Silvia, yo te agradezco muchísimo por lo que vos me decís. Te sigo, te admiro y te agradezco un montón esta posibilidad que me diste de contar un poquito mis raíces y de haber transmitido también este dato que me importa a mí solo, pero que me gustó poder contarlo. Te podemos comprometer podemos comprometer a una entrevista. Mirá que estás al aire, ¿eh? Y sí, cuando vos quieras. Cuando vos quieras. Agendado. Dale, con todo gusto. Sí, con todo gusto, muchísimo gusto. Bueno, quiero mandarte un gran abrazo, un beso grande y muchísimas gracias por este espacio, verdaderamente sos adorable, me hiciste sentir muy pero muy cómodo y ojalá que sigan estas entrevistas por muchísimas más. Bueno, muchas gracias. Saludamos a todos los que están del otro lado, a través de Facebook, YouTube, que nos han seguido y han estado ahí en paso a paso y compartiendo y sumándose con sus mensajes. Nuevamente te agradezco a vos. Ojalá que podamos coordinar y coincidir con otros profesionales, incluso con Francisco. Voy a tratar de poner contacto con él para colaborar con el foro de alguna manera, porque también soy una fiel seguidora de todos ustedes. Me encanta porque aprendo muchísimo. Y bueno, te agradezco nuevamente, que tengas muy buenas noches, un excelente fin de semana y seguiremos en contacto.
Muchas gracias, Silvia. Si verdaderamente querés saber de comunicación, tus invitados tienen que ser Francisco, Cristian y Diego. Te soy sincero, total. Quiero aprovechar este minutito más para saludar a todas las personas que se conectaron, para todas las personas que siempre me acompañan en cada una de las intervenciones. Muchísimas gracias a quienes nos mandaron los mensajitos. Siempre es un gusto estar en contacto. Muchísimas gracias, gran abrazo para todos. Silvia, un beso enorme, gracias por este momento. Un placer. Igualmente, igualmente. Adiós. Y hasta acá llegamos. No te pierdas nuestros próximos programas por Entrevistas en Redes.